Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy estamos con Historia de la Psicología, capítulo 19. Leemos este súper resumen del capítulo 19 y último. Psicopedagogía y subjetivación del niño. Piaget desconfiaba de la creencia en que la educación pudiera ser en sí misma científica. La consideraba una práctica sistematizada y especializada que debía contar con expertos que la llevaran a cabo, teniendo en cuenta los principios de funcionamiento psíquico humano proporcionados por la psicología. La educación modula el desarrollo cognitivo, no lo provoca. La función de la psicología piagetiana es la de una gran estructura de producción de subjetividad infantil, es decir, de formas de ser niño aceptadas y promovidas en nuestra cultura y nuestra época histórica. Las tareas que Piaget ponía a los niños pueden verse como dispositivos de subjetivación de estos más que como herramientas para descubrir el funcionamiento natural de su mente. La producción de la subjetividad infantil equivale a la tipificación del niño, es decir, a su inserción dentro de una escala de desarrollo cognitivo. Perspectivas neopiagetianas. Las teorías neopiagetianas surgieron como respuesta a lo que se consideraban problemas de la teoría piagetiana. Los desfases, las diferencias individuales, la relación entre aprendizaje y desarrollo y los mecanismos concretos a través de los cuales se producen los cambios cualitativos que definen los estadios del desarrollo. Case redefine las etapas piagetianas de acuerdo con el tipo de operaciones que según él predominan en cada una de ellas. Operaciones sensomotoras, que son los movimientos, relacionales, que es la codificación lingüística y simbólica en general, dimensionales, que son las aritméticas, el contar, y vectoriales, que es la racionalidad matemática. El desarrollo consistiría en la consecución de formas de representación mental y computación cada vez más abstractas. Dentro de las perspectivas sistémicas, García supone que el conocimiento es un sistema general compuesto de tres subsistemas: el biológico, el psicológico y el social. Como sistema, el conocimiento evoluciona por desequilibrios y reorganizaciones sucesivas y modulado por las condiciones del entorno. Se protege de los cambios de este y busca para ello reequilibrarse constantemente. García recalca que el desarrollo consiste en un intercambio permanente entre el entorno y el sistema, pero de manera que este último siempre mantiene cierto grado de equilibrio o autonomía, pues de lo contrario se destruiría. La escuela sociohistórica de Vygotsky. La hipótesis central del pensamiento de Vygotsky es que la conciencia surgía como resultado de contraste frente a un problema novedoso que interrumpía el curso habitual de la actividad. El automatismo debía entenderse como una acción que dirigía a una meta concreta, pero que necesariamente tenía que haber estado precedida de algún tipo de toma de decisión consciente o propositiva. El objeto de estudio de la psicología se identificará con el proceso de formación global, interactivo y dinámico de las funciones mentales, percepción, memoria, atención, etc. Desde su perspectiva, las funciones mentales no tienen un carácter estático, sino activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que varían a lo largo del tiempo y en estrecha relación con las condiciones del entorno. El pensamiento de Vygotsky está basado en una idea dinámica de la realidad, más atenta al cambio y al desarrollo que a la fijación o estabilización, aplicada a la actividad y a los procesos mentales. Esta idea se traduce en la necesidad de analizar el desarrollo de la psique humana a través de sus múltiples niveles posibles del desenvolvimiento. El nivel más básico es el filogenético, que supone el despliegue de los aspectos propiamente anatómicos y fisiológicos con arreglo de la evolución y la herencia propia de cada especie. En el caso del ser humano, permitiría la aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales y formas naturales e instintivas de conducta completamente independientes de las determinantes socioculturales. El historiogenético o culturogenético se entiende como un proceso específico de nuestra especie a través del cual se transmiten los logros de la experiencia humana de generación en generación. Implica la adquisición de herramientas simbólicas y materiales en el seno de una cultura y época histórica concretas que intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos y propósitos del comportamiento humano. La ontogénesis consiste
en el desarrollo de cada sujeto humano particular desde su nacimiento hasta su muerte. Para Vygotsky, la memoria lógica era una memoria capaz de ordenar y categorizar eventos del pasado. No era una simple derivación de la memoria elemental, la relacionada con el mero recuerdo de algo. Era una función completamente novedosa. Emergía como un nuevo sistema funcional en el que confluían varios procesos mentales, que a su vez convergían con los artefactos ofrecidos por su cultura para apuntar o fijar algo. Pensamiento y lenguaje. El lenguaje era la herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera un sentido a su propia vida. La experiencia y la actividad humana está mediada por sistemas de signos, lo que incluye desde un simple gesto hasta una novela. La conclusión inmediata es que la conciencia siempre se constituye a través de significados. Los diferentes referentes sociales que se convierten en los mediadores que permiten ir dando un nuevo sentido a las bases originarias de la acción. Vygotsky consideraba que la inteligencia o pensamiento y el lenguaje o habla partían de raíces filogenéticas diferentes e independientes. Las raíces del pensamiento interactuaban con las del lenguaje desde momentos muy tempranos del desarrollo. Los monólogos infantiles reflejaban el modo en que el niño experimentaba pública y socialmente con el lenguaje y sus aspectos comunicativos y propositivos. Formuló la así llamada ley de la doble formación de los procesos psicológicos, según la cual una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo, primero en el plano social o intersubjetivo y luego en el individual, momento en el que se interioriza y pasa a ser intrapsicológica. Áreas de aplicación específica. La obra de arte la consideraba un mediador cultural. Es en sí misma una materialización, objetivación o expresión pública del sentimiento. Esta conceptualización de la experiencia estética prefigura la idea de Vygotsky, de las que las herramientas culturales median entre las funciones psicológicas básicas individuales y las funciones psicológicas superiores o culturales, transformando las primeras en actividades socialmente significativas. Vygotsky se detendrá en el análisis de las estructuras literarias, diferenciando entre forma y contenido. La manera específica entre ambos aspectos que se coordinan pueden ser muy diversas. De hecho, es la combinación de una forma y un contenido literario en una obra concreta, lo que suscita la acumulación de tensiones en el sujeto hasta que con el final del relato se produce la catarsis, liberadora y reestructuradora del sentimiento. En su análisis de la estructura literaria se revela su perspectiva sistémica de los procesos psicológicos y con ella la idea de que dos comportamientos aparentemente iguales pueden ser en realidad muy diferentes si se considera el tipo y estructura específica de los procesos que subyacen a cada uno de ellos. Es relevante su hallazgo de características sistemáticas en la forma como se deterioran las funciones psicológicas. Formuló un mecanismo de regresión que explicaba la evolución del daño neurológico. Seguía una lógica regresiva por la que las funciones psicológicas superiores venían a ser cubiertas o compensadas por la acción de áreas inferiores o más primitivas. La estimulación que Vygotsky realizaba del grado de normalidad de un sujeto dependía de su competencia para manejar sus niveles de actuación, esto es, de sus recursos para discriminar y elegir entre un desempeñar abstracto y conceptual o perceptivo y espontáneo en función de la situación concreta. El ambiente social determinaba no solo los contenidos manejados, sino también los propios procesos psicológicos subyacentes. Entendió el aprendizaje como una actividad abierta en la que el niño y el adolescente construían creativamente sus estructuras lingüísticas y cognitivas, concepto de zona de desarrollo próximo o potencial, aquello que el niño no es capaz de hacer solo por sí mismo sin apoyo de un adulto. En contraste de la zona de desarrollo actual, aquello que el niño era capaz de hacer de manera autónoma, solo con una instrucción sistemática y reglada podía aparecer una adecuada autoconciencia y por ende el control de las operaciones y estructuras mentales más resolutivas. Defendía que la escolarización y el aprendizaje se situaban por delante del supuesto desarrollo natural y determinaba por arrastrarlo. Luria y la neuropsicología. El cerebro es un sistema funcional flexible que actúa como una totalidad. Este sistema funcional fue constituido y reorganizado por la actividad social e histórica desarrollada por el organismo humano, la adquisición y el uso de las herramientas culturales, sobre todo de las lingüísticas,
permitía la interacción de diversas funciones cerebrales y, en último término, el desarrollo del control cortical. Gracias a las autoórdenes orales e interiorizadas, el sujeto regula con gran precisión sus actos motrices. Alex Kay, Leontief y la teoría de la actividad. Leontief realizó el mecanicismo y consideró que para explicar la actividad humana era fundamental tener en cuenta el objetivo o motivo concreto de la misma. La actividad era susceptible de dividirse en acciones más elementales, cada una de ellas asociada a una meta parcial. Más aún, las acciones podían descomponerse en operaciones más sencillas y básicas, entendidas como condiciones específicas del comportamiento concreto. Mikhail Bakhtin y la corriente discursiva. Para Bakhtin, nuestras producciones lingüísticas siempre estaban impregnadas de resonancias dialógicas e intertextuales, es decir, incorporan giros, entonaciones o palabras usadas por otras personas que están disponibles socialmente gracias a la continua circulación pública del discurso. Este individuo se apropia de estas resonancias para enfrentarse a situaciones concretas, pudiendo surgir nuevas posibilidades en el proceso. Tanto en Bakhtin como en Vygotsky, la idea de dialogicidad es central, de tal manera que ambos coinciden en que la conciencia individual solo puede desarrollarse gracias a su encuentro e intercambio con la palabra de los otros. Propuso géneros que atravesaban todas las manifestaciones del lenguaje social, oral, literario, administrativo, académico, etc. Y estaban determinadas por el contexto social en que se producía la interacción del individuo e identificaba la pericia en el manejo de estos géneros discursivos con los grados de libertad e individualidad de un ser humano. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí Historia de la Psicología, se termina aquí en el capítulo 19, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y tenéis muchísima suerte para todos, que aprobéis muchísimo y que podemos. Chao, chao, nos vemos el siguiente año, hasta la próxima asignatura.